Semana número 13 de nuestro ciclo básico. Una vez al terminar nuestras 18 semanas, recuerda que seguiremos subiendo todavía videos de las últimas 10 semanas de nuestro ciclo integral. Así que esto todavía no termina acá, pero ya hemos pasado la mitad de lo que es el ciclo básico, de lo que trabajamos con el material del sílabus de lo que es la pre-San Marcos justamente. Entonces, chicos, recuerda que solamente hoy vamos a trabajar la semana número 13 y 14, corresponde a un tema muy bonito de geografía que se llama geografía económica. Pero en YouTube siempre vas a ver solamente fragmentos. Recuerda que cada primera parte, a partir de ahora, se trabajan con dos pizarras. Esta es la primera pizarra. La segunda pizarra por YouTube no creo que la puedas alcanzar a ver. Pero por los grupos privados obviamente que sí. Entonces, chicos, comenzamos semana número 13, damos inicio a la semana 13 y 14. Actividades económicas es un tema muy extenso, vamos a trabajarlo bastante. Como verás, no hay muchos dibujos porque ahora se refiere a un tema muy estricto en el tema de lo que es conceptos. Entonces, chicos, comenzamos ya de una vez. Mi nombre es el profesor Nilford Lejonza y esto, recuerda, es Wikigeo Perú, y comenzamos de esa manera. ¿Listo, chicos? Geografía económica. Primero, la geografía económica es una parte, pero ¿es una parte de dónde, profe? Es una parte de las ramas de la geografía. La geografía se divide, por ejemplo, según su contenido, en geografía humana, por ahí geografía física, biológica, ¿no? Pero dentro de la geografía humana hay una disciplina justamente que se llama la geografía económica. La geografía económica, entonces, no solamente se va a encargar de poder ubicar los recursos naturales, sino va a tratar de buscar que el hombre como partícipe, como individuo modificador del espacio geográfico, aproveche los recursos, pero siempre de manera, ¿qué cosa? Razonable, con uso, ¿qué cosa? Sostenible, y de manera, ¿qué cosa? Sustentable. Profe, ¿y esos términos dónde lo aprendo? Recuerda que ya aprendimos eso en semanas anteriores. Entonces te dice, es una rama de la geografía donde se busca satisfacer las necesidades del hombre, dice también, con una gran variedad de bienes y servicios a través del trabajo. Entonces ya sabemos, la geografía económica es una ciencia que estudia la participación del hombre y su aprovechamiento dentro del espacio geográfico, que obviamente lo va a hacer a través de los recursos. Pero esas actividades geoeconómicas que realiza justamente el hombre, lo vamos a dividir en actividades económicas. Por ejemplo, la primerita, que es la actividad primaria, la actividad secundaria y la actividad terciaria. La actividad primaria consiste en obtener los recursos, pero esos recursos pueden ser obtenidos de dos maneras. Uno puede ser de manera, ¿qué cosa? Extrayendo, y el otro puede ser produciendo. Entonces, en la actividad primaria puede ser productiva o extractiva, la cuestión es obtener los recursos. En la segunda, que es obviamente la secundaria, hay una transformación, hay una manufactura de ese producto. Y la terciaria consiste en ¿qué? En exportarlo, en generar un servicio. Entonces, es las tres fases de las actividades económicas, o al menos como lo tenemos divididos acá. ¿Sí? Ahora, en la primaria, y eso justamente, chicos, es el esqueleto también del tema que vamos a trabajar durante estas 2 semanas. Entonces, primero, en la primaria, productiva y extractiva, que trata toda la semana número 13. Recuerda que esta es la semana número 13, toda esta semana vamos a trabajar estas dos actividades económicas. La actividad productiva, como lo que es la agricultura y la ganadería, y después hablaremos de la minería, la pesca, la tala y la pesca, en lo que es el siguiente video. Y después la actividad secundaria, que viene en la semana número 14 ya, con la actividad terciaria, que son ¿quiénes? Los servicios, banca y finanzas, y de la actividad distributiva, que consiste en ¿qué? En el comercio, en el transporte, en los medios de comunicación, y obviamente una actividad también que ha sido golpeada muy fuertemente ahora con lo que es la pandemia, el famoso turismo, ¿no? Que también vamos a tratarlo un poquito, al menos dentro de lo que es el aspecto de la geografía. Entonces, chicos, tenemos la estructura y el modelo de lo que vamos a trabajar durante todas estas 2 semanas que se vienen. Semana 13, semana 14. Estamos en la semana 13. Y vamos a hablar entonces de la primera actividad. La actividad económicamente, ¿qué cosa? Primaria. Esa vamos a trabajar toda esa semana. Y comenzamos con la primera actividad. La actividad entonces productiva. En la productiva tenemos a dos. A la ganadería y a la agricultura. Entonces comenzamos con la agricultura. Primero,
La agricultura, recuerda que la palabra agro significa cultivo. Bueno, agro significa justamente cultivo, una planta. En cambio, cultura significa crianza. Entonces, agricultura significa la crianza de ese cultivo. O también algunos libros, me parece haberlo visto como la revolución neolítica, ¿no? Justamente por historia, ya que el hombre descubre lo que, se adapta a la agricultura y empieza a desarrollarse ya no de manera desordenada, sino en un lugar determinado, ¿no? Formando ciudades y lo que hoy conocemos. Entonces, chicos, los datos que van a ver acá son datos informativos según el último censo que se dio en el país sobre el tema agropecuario. Ya no son datos antiguos, por si acaso, son datos mayormente actuales. Comenzamos con el primer, dice el 30% del territorio nacional, o sea, la tercera parte del Perú, está ocupando zonas agropecuarias. Significa que no solamente, la tercera parte del Perú no solamente es agrícola, sino también, ¿qué cosa es? Pecuaria. Y cuando te digan pecuaria, siempre aprende esto, se refiere a los sinónimos de ganadería. La ganadería es la actividad pecuaria, justamente. Otra. Lo más cultivable, o lo que más se cultiva en el país, es el café. El café, chicos, es un producto que se cultiva demasiado en nuestro país. Obviamente no en la costa, no en la sierra, principalmente en ¿dónde? En las zonas amazónicas. El segundo cultivo de mayor cantidad es la papa. Después tenemos al maíz, al arroz y al azúcar, que obviamente se produce mucho en la costa. Pero el café es un producto agrícola transitorio, mientras que la papa es un producto que se dice, por ejemplo, permanente. Profe, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo transitorio y un cultivo permanente? Los cultivos transitorios son aquellos cultivos que justamente cuando se plantan durante el año van a haber más de una cosecha. En cambio, en el caso de la papa, por ejemplo, se cosecha al menos una vez al año. O sea, tiene que ver mucho con el tiempo a la cual va a demorar su cosecha, ¿ya? Otro. Los departamentos más agropecuarios, según este censo, es justamente Cajamarca, Puno y el tercero es Cusco. Están en orden por si acaso. ¿Ya? Entonces el primer producto o las tierras más extensas se utilizan para el cultivo del café, la papa y el maíz en ese orden, y los departamentos más agropecuarios también en ese orden. Ahora, acuérdate muy importante, chicos. Ahorita estamos viendo solamente la agricultura, pero la agricultura, según su uso, se divide en dos tipos de agricultura. Uno es la intensiva y la otra es la extensiva. No te olvides, una es la intensiva y la otra es la extensiva. Profe, ¿y quién es la intensiva? La intensiva siempre será la mejor. Y la extensiva siempre será la peor. Apréndete eso. La ex siempre es la peor. Y la in siempre es la mejor. Por ejemplo, si te digo, ¿no? Esa agricultura usará de repente semillas naturales, ¿no? Y fertilizantes naturales para producir productos que abastecerán a su mercado local y muchos de ellos de autoconsumo. ¿Eso es intensiva o extensiva? Uno dijo, profe, semillas normales, o sea, sin ningún tipo de repente de cosas biológicas, ni tampoco pensó en exportar, ni tampoco en industria. Entonces es lo peor, entre comillas, ojo. Entonces, esa es extensiva. No memorices cuándo es intensiva o cuándo es extensiva. Deduce. Si la agricultura te dan características que es bueno, o sea, lo mejor a gran escala, es intensiva, porque la intensiva siempre es la mejor. En cambio, la otra, la ex, siempre es la peor. ¿Sí? Por ejemplo, si dicen, ¿no? ¿Qué tipo de agricultura es aquella que usa semillas transgénicas? ¿No? Los productos son productos de agroexportación, que se abastecen al mercado mundial. Entonces, obviamente, ¿qué cosa es? Intensiva. Entonces, aprendes. Vamos a ver la agricultura por regiones. Primero, en la costa. En la costa, netamente, la agricultura, chicos, es intensiva. No hay nada más que decirte. Entonces, si es intensiva, es una agricultura, ¿qué cosa? Científica. Vamos a usar justamente, por ahí, de repente químicos, vamos a usar de repente fertilizantes, y vamos a usar profesionales también que sepan sobre la tierra, que sepan sobre el sector económico, que sepan sobre el marketing para poder vender un producto. Entonces, una agricultura científica, planificada y obviamente técnica, porque también es mecanizada. Se usan maquinarias, no como en la zona andina,
que vamos a usar allá en la zona andina se practica una agricultura, ¿qué cosa? Más artesanal, más empírica, más tradicional, por eso no es intensiva, por eso ¿qué cosa es? Extensiva. Un campesino en la zona de la sierra es normal de repente verlo con sus chaquitacyas, con su pico, o con su toro, o su vaca, qué sé yo, ¿no? Con sus yunques ahí, arando la tierra, o sea, de manera artesanal, empírico, no usarán profesionales. Así como hicieron sus padres y a ellos le enseñaron sus abuelos, ellos seguirán haciendo lo mismo. Entonces no hay una inversión económica en la agricultura en la zona andina porque es extensiva. En cambio, ella sí tiene plata. Acá sí hay inversión, niños. Entonces, otro. En la costa, entenderás que en la costa no hay agua. Es por eso que como no hay agua en las épocas de verano, construimos reservorios o represas en la parte alta de los ríos para que cuando haya la lluvia se embalse y se cuide el agua ahí. Y cuando hay época de sequía, soltamos las represas, soltamos los embalses y generamos que en la parte baja se pueda justamente haber zonas de riego. O por ejemplo, en algunas otras zonas no tenemos de repente represas, es una pampa, y traemos agua desde una laguna o desde otro río. A eso se llaman canales de regadío, ¿sí? Entonces, usamos sistemas de regadío como los canales de regadío y los reservorios. Los productos que salen acá van a ser monocultivos. Necesitamos producir un solo cultivo, pero que sea lo mejor de lo mejor. Recuerda que en la costa es intensiva, entonces el producto tiene que ser lo mejor de lo mejor, porque ese producto no lo vamos a vender al mercado, lo vamos a exportar al mundo. Por eso es un producto agroindustrial, porque no solamente consiste en la exportación, sino también consiste en una transformación al producto. Ejemplo, profe. No sé si has escuchado del espárrago. O sea, tú no ves en el mercado vender a alguien espárrago, no de repente como si fuera, no sé, un apio o un zapallo, una verdura normal, sino que se venden en conservas, en supermercados. Significa que se exportan. Entonces es un producto agroindustrial. Se ha trabajado para un consumo indirecto a través de enlatados, qué sé yo, o también para exportar. Entonces son productos agroexportación. Se cultiva una cosa, pero tiene que ser lo mejor de lo mejor, ¿sí? Ahí está. Abastece el mercado internacional y obviamente el valor agregado que obtiene es mayor y obviamente tiene también mayor cantidad de divisas. Otra, se practica también en valles aluviales. Los valles aluviales son valles que hemos visto en el tema de geomorfología peruana, valles como el Jequetepeque, el Chicama, el Majes, el Rímac, vimos un montón de valles. Y también las pampas, como la Pampa Olmos, ¿no? La pampa más extensa del país. Profe, ¿pero tenemos problemas en la costa? Claro que sí. En la costa, por más que hayas escuchado buenas características de su tipo de agricultura, obviamente tenemos muchos problemas. Entre ellos, ¿cuáles son? Uno, no tenemos agua. No hay agua, no hay recurso hídrico, no llueve siempre en la costa. ¿Llueve en los ríos de la costa? No, llueve en la zona, en la parte alta de los ríos de la costa, que es la zona andina. En la estación de verano, ahí tenemos agua. Pero normalmente toda esta zona no llueve, por eso es que tenemos zonas áridas y desérticas. Por eso es que el que quiera cultivar en la costa tiene que saber qué cosa. Tiene que saber que tiene que invertir en sistemas de regadío. Otro problema que tiene la agricultura es justamente la expansión demográfica. En los últimos, qué sé yo, 40, 30 años, la población de la zona andina, nuestros padres vinieron hacia la costa, invadieron muchos valles, invadieron muchas pampas y generaron infertilidad en ciertas tierras. El día de hoy ya no se cultiva, sino que se vive encima de sus suelos altamente productivos. ¿Sí? Entonces la expansión y el aumento de densidad poblacional es una causa, un problema para la agricultura en esa región. También el mal drenaje. Por ejemplo, cuando hay mucha agua de repente desbordamiento de un río, ese río se desborda, el agua se mete por los poros de la roca y obviamente los suelos tienen sales, tienen pequeña salinidad. Esa agua se mete por los poros de la roca y termina florando las sales al suelo. A eso se llama salinización. Los suelos terminan generándose de mucha sal. Eso es un problema justamente también para la agricultura en esa región. También el uso excesivo de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, hacen justamente que el suelo se dañe generando una contaminación de tipo edafológica o también contaminación de suelos. Entonces, profe, pero también puede ser afectado por fenómenos climáticos o oceanográficos, claro.
Pueden haber intensas lluvias, pueden haber épocas de sequías, o también algo llamado el fenómeno del Niño. Año 2017, fenómeno del Niño, chicos. En el norte, ¿qué pasaba? Los ríos Piura, Lambayeque, se desbordaban, mataban el cultivo ¿de qué? Por ejemplo, de caña de azúcar, por ejemplo, de lo que es el algodón. Encontrábamos inclusive pérdidas de muchas actividades económicas como el turismo, que también es afectado, pero inclusive hasta el limón llegó a valer en esas épocas, te acordarás, hasta 40 soles. O sea, como vemos que afecta al sector económico desde algo incipiente, entre comillas, como se llama la agricultura. Ahora, proyecto de irrigación importante, porque si bien te he dicho que en la costa no hay agua, usamos proyecto de irrigación. El río Chira, por ejemplo, en Piura, donde construimos un canal llamado el Canal de Curumuy. El Chavimochic, recuerda que es un proyecto tanto el Chavimochic como el Chinecas usan las aguas del río Santa para irrigar valles. El Chavimochic irriga los valles de, ponle ahí porque ves que está en blanco, ¿cierto? Chao, Virú, Moche, Chicama. Chao, Virú, Moche, Chicama. Y eso se encuentra en el departamento de La Libertad. Pero profe, ¿qué produce cada valle? Entonces vuelve a la semana número 5 y repasa relieves de la costa, si estás volando, por si acaso. Y Chinecas irriga los valles del valle Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. Si estás volando, vuelve a la semana número 5, eso ya se te enseñó. Otro, de la laguna Marca Pomacocha se va a traer las aguas, ¿sí? Y se va a generar justamente un trasvase para llevar a las aguas al río Rímac. El río Rímac no pierde su caudal, bueno, es demasiado decirlo, ¿no? El río Rímac debería estar todavía más seco, pero su caudal se mantiene para que no llegue a la época de estiaje total con las aguas de la laguna Marca Pomacocha, que está ubicada en la cuenca amazónica. Y en la Choclococha, el trasvase Choclococha viene desde Huancavelica y irriga las aguas del río Ica. No te olvides que son proyectos para la costa porque en la costa no hay agua. Ya hablamos que la zona andina es extensiva, lo mencionamos bastante. Y también se practica tierra de secano. Profe, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas que acá construía sistema de regadío? Ya. En una tierra de secano no es tierra de regadío. ¿Qué hacemos? Esperamos la lluvia, chicos. Llega el verano, el agricultor espera las lluvias, entonces sus tierras son de secano. Si no llueve, entonces no se cultiva, así de fácil. Y también el sistema de barbecho, dice ahí barbecho. ¿Qué es barbecho? Es cuando tenemos nuestra parcela de agricultura y rotamos los cultivos. Los cultivos rotan. Profe, ¿por qué rotan los cultivos? Rotan porque imagínate una parcela, por acá cultivamos cebada, trigo, maíz y no sé, pues papa. Entonces, una vez que el maíz se cosecha, va a dejar sedimentos o partículas, hojitas de nutrientes de maíz. Vendrá la papa y esa papa aprovechará esos nutrientes. Después vendrá, no sé, la cebada y aprovechará esos dos nutrientes de los dos cultivos que ya cosecharon. Entonces así el suelo cada vez se va haciendo más rico, va descansando de un producto y se produce de esa manera, para la fertilidad del suelo de manera natural. Recuerda que no hay mucha inversión, ¿sí? Otra, también es policultivo. Acá no es uno solo, sino es un policultivo porque la población vive de eso. O sea, la población vive no solamente cultivar la papa, sino el maíz, la cebada, porque eso todo es de autoconsumo. Es un consumo directo, no indirecto como en las industriales. Allá simplemente, ¿qué cosa es? Directo. Abastezco al mercado local y los productos que más se cultivan en la zona andina, ¿cuáles son? Papa, maíz, ¿no? Haba, cebada, trigo, oca, cebolla y otros productos más. Ahora, si acá se practica en valles aluviales y pampas, acá yo lo voy a practicar en valles interandinos, en pequeñas parcelas. ¿Tenemos problemas en la zona andina? Claro que sí. Y el principal problema de las zonas de cultivo en la zona andina es justamente los Andes. Si bien es cierto, es privilegiado porque nos da una gran cantidad de minerales metálicos como oro, plata, su gran elevación genera justamente una topografía muy abrupta, muy inclinada, y con ello las heladas, con ello las altas cumbres, con ello los huaicos, con ello los desbordamientos de ríos cuando hay fuertes lluvias, con ello los aluviones. Entonces todos esos problemas, chicos,
son problemas que genera la agricultura en la zona andina. También la lixiviación, que lo vimos justamente en lo que era la semana número 4, cuando vimos que cuando hay huaicos o desbordes de río, esos ríos vienen, lavan el suelo, dejan sin nutriente al suelo, el suelo se vuelve improductivo, pasando un proceso de desertificación, y es por eso justamente que pasa un proceso de lixiviación también. Ahora, si has volado con lo que he dicho, entonces repasa geodinámica exógena y fenómenos naturales, desastres naturales, ¿ya? A ver, en la selva, en la Amazonía, tenemos dos selvas, obviamente, ¿no? La alta y la baja. En la alta es intensiva y en la baja es extensiva. En la alta es intensiva porque se practica en valles también. O sea, de la selva, alta y baja, obviamente la alta es más productiva porque tiene valles. Y en los valles se cultiva, ¿qué cosa? Café, cacao, coca. Que no son productos que se consumen en Perú, mayormente, sino que esos productos que se hacen, se exportan. Entonces son productos de agroexportación, por eso es intensiva. Pero hay problemas, sí, las plagas, los mosquitos, la lixiviación, porque hay inundaciones y huaicos en algunas zonas, y porque no hay comunicación. No es fácil llegar a la selva, y menos llevar maquinarias por el tema de que hay que pasar todos los Andes para eso. En la selva baja es extensiva. ¿Por qué, profesor? Porque el principal problema de la selva baja es que todo está inundado. Si todo está inundado, ¿cómo llevaríamos maquinaria? Además de eso, no hay apoyo financiero. Pero algunas zonas que se cultivan van a ser como quienes. Los altos, que se hacen de manera permanente, la restinga, los barriales, los barrizales, los bajiales y las playas, donde se practica de manera estacional, no permanente. Entonces ahí hay otro problema porque no hay grandes zonas agrícolas aptas para todo el año, ¿sí? Y los datos importantes por ahí, como te dije, son datos censales de el último año, censo agropecuario, ¿sí? 2017, así que son datos actuales. El mayor productor de café es Junín, el segundo departamento es Cajamarca y el tercero es Pasco, y así lo vas viendo uno por uno. El número uno de caña de azúcar es La Libertad, justamente acá hay un valle importante, ¿no? El famoso Jequetepeque. El mayor de arroz es el departamento de San Martín, en la selva, ¿no? Ya, ahora con los datos. Estos datos, por si acaso, han sido sacados del Censo Agropecuario 2017, así que son datos actuales. En el caso del café, el número uno productor de café justamente es Junín, el segundo es Cajamarca y el tercero es Pasco, y así vamos en orden. Está en orden 1, 2, 3, ¿ya? El número uno de caña de azúcar es La Libertad, justamente acá hay un valle de caña de azúcar, te acordarás del Chicama. En arroz tenemos a San Martín, departamento número uno, productor de arroz. Pero recuerda que como valle es el Jequetepeque de La Libertad. Cuidado con eso, no confundas. No vaya a ser que me diga, pero profe, el departamento más arrocero no es La Libertad porque tiene el valle más arrocero. No, porque solamente es el valle, no el departamento. Un departamento no solo tiene un valle, tiene muchos valles dentro de sí. El número uno de bit, por ahí, Ica pasó en esta imagen, en esta pizarra, a un segundo plano porque el día de hoy justamente Piura está invirtiendo mucho en el cultivo de vino. Eso está pasando en los últimos años. Piura está tomando gran característica en el cultivo de vid, chicos, ¿no? Justamente este censo ya te da esa información. Mango, número uno Piura. La páprica, Lima también. La papa, Puno, número uno. El cacao, Cusco, así como también la coca. Simplemente son datos, chicos, ahí ustedes ya pueden verlo en orden. No hay nada más que explicarte con esto. Y pasamos entonces a la siguiente actividad, que sería la actividad ganadera. Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en la parte de actividades ganaderas. Habíamos hablado hace un momento sobre las actividades agrícolas, ahora nos toca hablar sobre la actividad ganadera, ¿sí? Así que comenzamos. En la actividad ganadera, recuerda, se puede denominar así, pecuaria. La actividad pecuaria consiste en la crianza, selección y utilización de los animales, obviamente de manera sostenible. Otro, también la mayor crianza de animales las encontramos principalmente de ¿qué? De lo que es cabras, de lo que es el caprino, lo que es el porcino, los camélidos, ¿no? Entonces ahí lo podemos encontrar. La actividad que controla justamente a la ganadería es el famoso SENASA. Ahora, en lo que es la ganadería, igualito, ¿eh? La vamos a dividir en intensiva, extensiva. Intensiva lo mejor, extensiva lo peor. Entre comillas, ya tú conocías. Entonces, si te dice, por ejemplo, es aquella ganadería que practica
con un gran apoyo financiero la utilización de zootecnia para generar un producto de exportación. Obviamente obviamente es intensiva, porque es lo mejor de lo mejor siempre es intensiva. La vamos a dividir nosotros por regiones y de ahí vamos a estar hablando de intensiva, extensiva, para que te ves por ahí o para que te vayas dando cuenta de que en realidad esto no es muy complicado, ¿cierto? Ya, entonces chicos, comenzamos por acá, síguenos en la última parte. Dice, en la costa se practica una ganadería de tipo intensiva. Profe, ¿por qué intensiva? Porque hay apoyo financiero. Hay dinero. Entonces, si hay dinero, podemos, ¿qué cosa? Podemos contratar tecnología. Una buena tecnología, podemos generar también, ¿qué cosa? Zootecnia. He tenido la oportunidad de estar en zona andina, por ejemplo, y en cierta zona andina veía como un veterinario inseminaba una vaca. Le metía el brazo por la parte de... ¿Ya te imaginas? ¿No? Entonces, todo el brazo, niños. Imagínate todo el brazo ahí. Él nos comentaba pues, que podía hacer eso obviamente por la gran experiencia que tiene. Pero que si a la vaca le incomodara eso, imagínate, se mueve la caderita y el señor se queda sin brazo. O sea, eso llega a pasar. La inseminación entonces para generar un gran producto, una gran cría, obviamente está a cargo de profesionales. Eso se da en la costa de manera intensiva. Lo que te acabo de poner yo es un ejemplo, ojo, ¿ya? No decir, pero profe, en la costa vacas nunca he visto. O sea, no, te estoy poniendo solo un ejemplo. Pero profesor, en la zona andina no es extensiva, entonces ¿cómo tienen dinero para contratar? No, eso solo es un ejemplo. Vuelvo a repetir, normalmente en la zona andina lo que predomina es la extensiva. Obviamente hay hacendados que tienen dinero y pueden ¿qué cosa? Generar una ganadería de tipo intensiva, aunque no predomine, ¿sí? ¿Me entiendes, verdad? Ya, muy bien. Entonces, tenemos apoyo financiero, hay con ello una buena tecnología, hay profesionales para el tema, entonces podemos darle al animal, ¿qué cosa? Una buena dieta balanceada. Podemos entonces darle una buena dieta balanceada, ¿por qué? Porque vamos a generar una mejor producción y con ello una mejor raza y con ello un consumo industrial y con ello un consumo indirecto. Entonces, tener un gran apoyo financiero nos da no solo la capacitación para darle un buen alimento al animal. Como es de raza, porque acá no hay crianza chusca, es de raza, entonces el animal, ¿qué cosa? Consume lo mejor de lo mejor en una crianza estabular. Significa una crianza cerrada, selectiva, donde vamos a escoger a los mejores para generar una producción industrial, es decir, un consumo indirecto. O sea, hoy en la mañana que tú de repente desayunaste por ahí tu pan con mantequilla, tu pan con jamonada, tu pan con queso, esos productos que le eches al pan no es de consumo directo. Tú no tienes pues tu pan y una pierna de vaca ahí, ¿cierto? Entonces es un producto derivado. Entonces, ¿qué significa? Significa que es un consumo indirecto. Es un consumo, ¿qué cosa? Industrial. La intensiva que se da en la costa principalmente se practica para exportar ¿a dónde? A otros países. Por eso es un comercio externo, pues, ¿sí? Ahora, predomina entonces el vacuno, el porcino y las aves, chicos. Principalmente en la costa, la crianza se da de aves. Por ejemplo, hoy que estamos, no sé, este video está siendo grabado un día, por ejemplo, miércoles. Entonces imagínate, solamente ha pasado 3 días de la semana. Pregunta, ¿cuántos días de la semana ya he comido pollo? Profe, el lunes, el martes y hoy. Y todavía no es el mediodía. O sea, quiero que entiendas algo importante, que las aves es la principal dieta de nuestra canasta familiar en toda la costa, principalmente en Lima. Según la Asociación Avícolas del Perú, el limeño consume casi 70 kilos de pollo per cápita. Significa que al terminar ese año tú habrás consumido 70 kilos de pollo. No, pero profe, ahora por la cuarentena estoy comiendo doble. Entonces aumentarás la estadística. ¿Sí? No te preocupes sin llorar. Entonces, no te olvides, en la parte intensiva se practica entonces en la costa, pero se da en valles. En los valles hay agua, podemos generar una buena crianza del animal, entonces no tenemos problemas con este recurso. Otro, la ganadería en la zona andina intensiva, obviamente no hay apoyo financiero. No hay plata. Como no hay plata, la producción que hacemos, ¿qué cosa es? Para comernos. El animal que criamos lo vemos de alimento futuro. Entonces, ¿qué significa? Es un consumo directo. No es industrial, es un consumo directo, no es industrial, y eso justamente genera menor valor de repente de ingresos o de divisas en ese sector económico, ¿sí? No es industrial, te decía, es un producto de subsistencia. Significa que cuando vayas a una zona del pueblo, es normal ver
a la comunidad o al pueblito, agarrar el animalito, lo degollamos para nuestros visitantes que vienen. Así es, ¿sí? Sé que acá en Lima es raro, pero en la zona andina, chicos, créeme que en algunos pueblos al menos, así se hace. La zona más ganadera acá, chicos, se practica ¿en dónde? En mesetas. Si bien es cierto, la actividad andina, que se practica la extensiva, se practica en lo que son mesetas. Las mesetas, ¿qué cosas son? Las mesetas son montañas sin punta, vimos mucho crianza de pastos, y acá principalmente hay crianza de euquénidos, como el caso de la llama, la alpaca, de ovinos también, como la meseta Collao, que es la meseta más importante con referente a la crianza de ovejas. Pero la crianza más importante de vicuñas se da principalmente en una provincia de Ayacucho llamada Lucanas, donde me vas a encontrar ahí la mayor crianza de vicuñas del país. También están expuestos a enfermedades, pues. Recuerda que acá no son de raza, acá son chuscos. ¿Sí? Esos chuscos que están acá son crianzas de mesetas. Tienen enfermedades, no hay apoyo financiero, ¿no? Pero cuando se practica en valles interandinos, ahí sí hay la posibilidad de que esa ganadería se convierta en intensiva. Ojo, solamente ahí. ¿Son casos especiales, profe? Sí, porque a veces, muchas veces son a través de personas jurídicas, o sea, son empresas que empiezan a exportar carne a otros países, pero son muy raros lo que te menciono. En la zona amazónica tenemos dos regiones, ¿sí? Rupa-Rupa o Magua, selva alta, selva baja. En la selva alta, por tener condiciones como los valles fluviales o las terrazas fluviales, son lugares donde me vas a encontrar una gran cantidad de producción. ¿Producción de qué, profe? Producción, obviamente, de animales, como el caso de la selva, el cebú, el Amazonas, que son vacas que se crían acá. Pero también en la selva baja también hay crianza, mínima, pero lo hay, porque recuerda que todo está inundado, pues. Al menos animales, así como en otras regiones, no la vas a encontrar, pero todavía es incipiente en la selva baja, por eso es extensiva. ¿Crianzas de qué? Porque recién está comenzando, por eso decimos incipiente. Crianza del paiche, un pececito de 2,20 m. La famosa piscicultura, las piscigranjas de paiche, que se producen en los ríos meandros o en las cochas. Entonces todavía está muy lejos de alcanzar algo notorio con referente a otras regiones, a pesar de ser la zona más extensa del Perú. Datos importantes. La mayor crianza de vacas lo tiene el departamento de Cajamarca. En algunos libros quizás va a salir por ahí Arequipa en la lista. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Siempre va en ese orden. Ahora, Arequipa no sale en esa lista porque esto es un dato actual. Es censo 2017. Así que, si ves en un libro de Arequipa, actualízalo. Llama y alpaca, principalmente Puno, en la meseta Collao. Pero jamás igualaremos a la meseta de Galeras en Ayacucho con la crianza de vicuñas. El ovino, que es la oveja, mayor crianza en Puno, en la meseta de Collao también, pero acá un dato importante. La mejor cantidad de ovejas, Puno. Pero la mejor calidad de ovejas es Junín, en la meseta Bombón. Hay una meseta que se llama la meseta Bombón, que es la segunda meseta más extensa del país, chicos, y es considerado como la meseta de mejor calidad de ovejas y mejor raza. En el caso de equino, que son caballos y mulas, nadie va a ganar pues a Lima, ¿sí? Pero a Lima sí lo superan cuando hablamos de caballos de paso, en la Libertad, que es otra cosa. El ñandú o el suri, que también le llamamos a veces Arequipa, número 1 en Cebú, Cajamarca de Amazonas, eso es un tipo de vaca, te lo comentaba. El caprino, las cabras, lo tiene Piura. El porcino lo tiene Lima, conejo lo tiene Lima, patos lo tiene Lima, pollo lo tiene Lima, pavo lo tiene Lima, ¿sí? Lima es el número 1 de aves de corral en todo el país. Por eso te mencionaba de que teníamos alrededor de 70 kilos de consumo de pollo per cápita solamente en Lima. ¿Listo, chicos? Todo esto ha sido actividad primaria productiva. Espérate la segunda parte de la semana número 13, porque todavía no continúa, todavía no termina esta semana, que es actividades extractivas. Como verás, los temas se han vuelto más extensos, no nos estamos limitando. Estamos haciendo 2 pizarras por cada segmento de clase, que son 2 segmentos de clase, y entenderás que hay mucha información y a veces demoramos un poquito. Así que, listo, chicos, sin nada más que decirte, ha sido un gusto y nos vemos en la segunda parte de la semana número 13, actividades extractivas. Estamos en la segunda parte de la semana número 13 y recuerda que seguimos hablando de actividades primarias, pero en esta ocasión
vamos a hablar de las actividades primarias extractivas. No vayas a pensar que esta es toda la pizarra. Recuerda que hacemos 2 pizarras por clase porque a partir de ahora los temas del SEPRE San Marcos se vuelven todavía cada vez más extensos. Entonces, por eso que hacemos 2 pizarras por cada segmento de clase. Esa es el segundo segmento de clase de la semana número 13, que se llama justamente actividades primarias. Recuerda que por el canal de YouTube solamente puedes observar fragmentos. ¿Quieres escuchar la clase completa? Recuerda que solamente lo puedes hacer por nuestros grupos privados de Wikigeo Perú. Así que ya sabes, únete a los grupos privados, sea al básico, al integral o si gustas al grupo VIP. Entonces ya cualquier cosa en la descripción del video vamos a dejar mi número de WhatsApp si quisieras unirte a los grupos, quieres saber de los precios. Entonces comenzamos de la siguiente manera, chicos, ya de una vez. Las actividades primarias extractivas pues se dividen principalmente en 3. Uno es la minería, de la que vamos a hablar ahorita. Otro es la pesca también. Y la otra se llama la tala. Y también obviamente por ahí está la caza, que no la mencionamos mucho porque obviamente no es una actividad a gran envergadura. Pero obviamente la minería sí lo es. La minería no es cualquier cosa. La minería consiste justamente en la extracción de eso, de minerales, de recursos de minerales como pueden ser metálicos, no metálicos o minerales, ¿qué cosa? Energéticos. Pero se extraen desde el mismo suelo o también se extraen desde el subsuelo. Entonces no te olvides, las actividades económicas que tenemos en el país que se extraen de esa manera se denominan minería. Ahora, nuestro país es considerado un país polimetálico. Poli obviamente es varios. Metales, obviamente extraemos muchos metales. Entre ellos no solamente los minerales metálicos como los que conoces, por ejemplo el cobre, que es el mineral que más exportamos al mundo, o por ejemplo el oro, que es un mineral que nos genera mucha ganancia, muchas divisas. Por ejemplo también puede ser el fosfato, puede ser el petróleo, otro tipo de minerales. Somos entonces conocidos como un país polimetálicos. Otro también, recuerda de que la actividad minera es la actividad que genera más divisas en el Perú. Es la que genera, recuerda que es una divisa en economía, es una moneda extranjera que es aceptada a nivel mundial, ¿cierto? Como el oro o el yen o el dólar, ¿no? Entonces, es la actividad que genera más divisas al país y más o menos se calcula que aporta 50% o un poquito más del 50% del PBI nacional. Significa, chicos, que la actividad minera es el motor de la economía de nuestro país. Si la minería se acabara, olvídate. Chao economía peruana, porque es de la cual se basa nuestra actividad económica. Otra, no genera mucha PEA, población económicamente activa. Profe, pero si es la que genera más plata, ¿por qué no es al mismo tiempo la que genera más trabajo? Bueno, sencillo, porque en una minera siempre trabajan principalmente, de repente por acá ya vamos a entrar a un mundo un poco más machista, porque en los minerales entenderás que mujeres no hay muchas, a pesar por ahí, al menos en el medio físico, porque obviamente el que trabaja de obrero es una persona joven, no vieja obviamente, es una persona joven con un físico un poco aceptable, ¿no? Para que pueda trabajar justamente en las mineras. Pero en el campo profesional, de repente un ingeniero geógrafo, un ingeniero ambiental o cualquier otra persona ligado al tema, ahí sí podemos encontrar féminas, pero recuerda que es una ciencia un poco machista, ¿ya? Entonces, genera entonces poca población. ¿Por qué? Si en el sector obrero necesitamos justamente un trabajo colectivo, normalmente son jóvenes, varones, ¿sí? O sea, ya vamos seleccionando ahí. Y en la parte profesional, quienes trabajan acá son personas que tienen carreras ligadas a las ciencias o que tienen especializaciones de ciencias. Entonces, por eso es que genera poco trabajo. No cualquiera irá a trabajar a una minería. Ahora, la minería la vamos a dividir en 3 grupos. La gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. La gran minería está hecha por empresas transnacionales. La mediana minería por empresas nacionales. Y la minería pequeña o pequeña minería se refiere a pequeños pueblos o comunidades que extraen minerales de la siguiente manera. En la gran minería, por ejemplo, nosotros extraemos los minerales a través del tajo abierto. A eso se llama tajo o cielo abierto. Lo que pasa es que los minerales a veces están en la superficie nada más, como el caso de Antamina, donde extraemos harta cantidad de cobre. Los minerales están ahí, en la misma superficie. Entonces hacemos un hueco y cada vez vamos haciendo como un cono hacia abajo
Y eso justamente determina qué cosa, la extracción superficial de estos minerales. A eso se llama tajo abierto o cielo abierto. Obviamente hay una gran cantidad de maquinarias, hay una gran inversión, porque recuerda que te dije que son multinacionales. Y se dice que para que una gran minería llegue a esa escala, debe extraer 5.000 toneladas métricas diarias. Imagínate sacar 5.000 toneladas métricas de oro al día. Profe, es bastante, económicamente hablando. Imagínate, más o menos, chicos, una onza de oro vale 1.300 soles, una onza de oro, que son 20 gramos, 22 gramos por ahí. Multiplica entonces 22 gramos y llévalo a un kilo, que es 1.000, que es por 50 más o menos. O sea, tu 1.300, multiplícalo por 50, y sería más o menos el valor de un kilo de oro. Tu 1.300, multiplícalo por 50. Ahora eso multiplícalo por 1.000, sería una tonelada. Ahora multiplica eso por 5.000, eso es lo que se saca diario. ¿Sí? ¿Te gustó los números? ¿La minería es lo tuyo? ¿Sientes que las actividades económicas como ingeniería ambiental, geológica, minas, geografía es lo tuyo? Acá está el dinero, niño. ¿Sí? Si por ahí todavía te falta motivación para estudiar, te recomiendo que las actividades económicas ligadas a la minería o ambiental son temas pues, muy recurrentes, económicamente hablando, en el sector ingeniería, ¿ya? Otro, la mediana minería ya no se extrae en forma de socavones. Lo que pasa es que podemos encontrar realmente vetas de oro o acumulaciones de ciertos minerales, pero muy profunda. A eso lo sacamos a través de túneles, o también llamado socavones o galerías. Sacamos entonces el mineral, hacemos un hueco, sacamos el mineral de acá, y a eso se denomina de esa manera. Tenemos por ejemplo una que se llama Cerro Verde, que está en el departamento de Arequipa, se saca cobre, y Tintaya, que está en Cusco también, y también extraemos cobre. Son empresas nacionales, sacamos menos de 5.000 toneladas métricas, pero tiene que ser mayor a 351 toneladas métricas. En la pequeña minería, chicos, se practica en ríos. Lo que pasa es que a veces las grandes minerías, ¿sí?, a través de sus residuos, de repente, bota ¿qué cosa? Bota residuos de minerales, puede ser el oro, por ejemplo. Entonces viene la población en la ribera de los ríos, o sea, se practica al costado de los ríos, se le dice que se extrae material aluvio-fluvial. ¿Por qué aluvial? Porque recuerda que son restos de rocas, y fluvial porque lo traen un río. Entonces, estos materiales aluvio-fluviales se extraen y vemos cuál de estos minerales puede ser oro. Pero como es una minería artesanal, con personas que no tienen preparación alguna de lo que están tocando ahí, entonces esto es informal, porque lo hacen sin medidas. Pero muchas veces es ilegal. Profe, pero no necesariamente tiene que ser ilegal. No, no es ilegal porque no le están robando al Estado. ¿Cuándo se convierte en ilegal? Cuando tenemos explotación por ahí de personas. Lastimosamente, esta actividad económica explota mucho a mujeres, a ancianos y a niños también. Entonces, eso de acá, chicos, la pequeña minería que principalmente se da en vertederos de ríos, como en el río Madre de Dios, vamos a encontrar una gran cantidad de explotación acá. No solamente laboral, sino también de los recursos suelos, porque estas personas lo hacen de manera informal. Utilizan el mercurio para ver, obviamente cuando nosotros encontramos un pedazo de oro, no vas a empezar pues que como en las películas, que uno entra en una galería, ve que todo está brillando, oro, hemos encontrado. No, así no es. Sino que el oro es una roca, pero ese mineral hay que echarle mercurio, hay que condicionarlo a ciertas temperaturas para que recién se dilate y recién podamos ver el oro. O sea, tampoco es tan fácil, niños. ¿Ya? Así que ya sabes, Entonces, tienes a las tres diferencias. Madre de Dios es el río donde practicamos una gran cantidad de minería aluvio-fluvial o pequeña minería. Ten mucho cuidado con eso, ¿ya? Listo, pasamos entonces a la minería metálica. Después iremos a la minería no metálica y a la minería energética. Y la siguiente pizarra hablaremos de pesca. Ahora, en la minería metálica vamos a hablar de la primera que más exportamos. Y te dije, ¿te acuerdas quién era? Era el yacimiento de cobres. Por eso decimos cupríferos. Cupríferos, cobre. Cupríferos, cobre. Y el más importante, obviamente, Santamina. Antamina está ubicado en el departamento de Ancash y está considerado como el yacimiento de cobre más importante, de mayor inversión de nuestro país. Además, es el primero en yacimiento de zinc y de plata también. No te vayas a olvidar esos dos datos adicionales que no están puestos en pizarra. Y también tenemos Aquajone.
Cuajone se ubica en el departamento de Moquegua y es considerado el yacimiento a cielo abierto más grande que tiene nuestro país, ¿sí? Ahora, otro por ejemplo tenemos a Quellaveco, que está ubicado en Moquegua también, al igual que Cuajone. La Caudalosa en Ica, Toquepala también, que la tenemos en Tacna, Cerro Verde en Arequipa, Cobriza en Huancavelica, Tintaya en lo que es Katanga, en lo que es Cusco, Toromocho, que es Junín, Michiquillay, que también la vas a encontrar en una de oro y se llama Cajamarca, está en Cajamarca, y también Raura, que está en Lima. Ahora, los auríferos, oro, ¿cierto? Y la más importante, así sin mirar la pizarra todavía por esta parte, ¿quién es el yacimiento más importante de oro? ¿Sí? Por ahí seguro, ponlo en los comentarios, y sería, según tú, Yanacocha, estoy seguro, ¿cierto? Sí, es verdad que muchos de ustedes en academias o muchos profesores quizás de que no tienen mucha información sobre el tema, te van a decir que el yacimiento más importante es Yanacocha. Pero déjame decirte que el error está en qué, en que los profesores muchas veces confunden el nombre del yacimiento con el nombre de la empresa, ¿sí? La empresa se llama Yanacocha S.A. y el yacimiento donde se explota, que está en Cajamarca, se llama Chaupiloma. Entonces, el yacimiento número 1 extractor de Latinoamérica en oro es justamente el yacimiento Chaupiloma. Chaupiloma entonces es el yacimiento número 1 extractor de oro. Profe, Yanacocha es la empresa que lo extrae. Otro, Pierina. Pierina es ubicado en el departamento de Ancash y fue examen de admisión Universidad Callao. Otra, La Rinconada, chicos. Una zona muy alta en Puno, ¿sí? Una zona muy alta donde también se extrae oro de manera ilegal, pero mueve ¿qué cosa? Mucho dinero. Otro, Laberinto, es en zona de Madre de Dios. Zona de Madre de Dios, una gran extracción de oro, chicos. También es muy peligroso por esta zona. No vayan así nomás, secuestran personas por si acaso en ciertos lados donde hay justamente consumo de minerales como el oro de manera ilegal. ¿Sí? Secuestran, por ahí hay trata de blancas, niñas. Si ustedes van por ahí por Madre de Dios, de repente las secuestran, chicas. Así que tengan mucho cuidado. Pero normalmente siempre secuestran mujeres bonitas. Así que tú anda tranquilo, normal. No te va a pasar nada, estoy seguro. Otro, por ejemplo, tenemos a Parcoy, que está en La Libertad. Alto Chicama, que también está en La Libertad. O La Poderosa. Profe, encontramos a La Poderosa, ¿no? La Poderosa también está en La Libertad. Y también es la extractora de oro. En lo que es, por ejemplo, ferríferos, encontramos a todo lo que tenga que ver con el hierro. Y tenemos dos importantes. Uno es Marcona, que está ubicado en Ica, y el otro es Tambo Grande, que está ubicado en Piura. Piura, Tambo Grande, todavía no se extrae el mineral. Todavía el mineral está ahí guardadito, está en reserva, ¿sí? Entonces es la mayor reserva de hierro. En cambio, Marcona es la mayor extractora. Es la mayor extracción. Por ahí de repente si tú ves algún libro que dice mayor producción, Ica por si acaso, yo personalmente no le pongo producción porque los minerales no se producen, se extraen, se sacan, no se producen. Otra, encontramos también por ejemplo a Cari, que es Arequipa, Cerro Morito, que está en Tacna, que también es otro yacimiento de hierro. Plumbífero encontramos a Milpo, Atacocha, Cerro de Pasco, obviamente en Pasco, San Vicente, San Cristóbal en el departamento de Junín. Tenemos también los argentíferos, que es obviamente la plata. ¿Y a quiénes encontramos acá? Casapalca, Raura, que está en Lima, Julcani y Guarón, que está en Pasco. Y sincíferos encontramos a lo que es San Vicente, a lo que es Morococha en Junín, Antamina, que te dije que era la número 1 en plata, y también la más importante en el caso del zinc. Estos, chicos, son los yacimientos entonces más importantes que tenemos en ¿qué? En lo que es minerales metálicos. Ahora vamos a pasar a los minerales no metálicos. Y bueno, acá te he puesto tres: la caliza, el fosfato y el litio. Recordemos que hace poco nada más el Perú estuvo al ojo del mundo debido a que se descubrieron los mayores o la mayor reserva de litio en el mundo, compartido con Bolivia y Perú. En la zona del altiplano, en la zona de Puno, se registraron las mayores reservas de litio en el planeta hace poco nada más. Pero tenemos otras dos, que es caliza y el fosfato. La caliza, recuerda que es un mineral blanco, se usa justamente para la elaboración de cemento. Al menos acá en Lima tenemos a lo que es Cementos Lima, que es en una zona de Atocongo, ¿sí? Lo encontramos acá entonces.
Otra empresa importante de cemento es Yura Arequipa. Otro también, por ejemplo, el cemento andino, que está en el departamento de Junín. Encontramos también uno que se llama Pacasmayo, que está en el norte, en La Libertad. Otro, fosfato. El fosfato sirve justamente sirve como fertilizante, como nutriente para el suelo. Lo usamos de abono justamente en los suelos, ¿sí? No te olvides, entonces el fosfato, fertilizante del suelo, especialmente encontramos la mayor reserva de fosfato en el Perú, que se llama Bayor y se encuentra en el desierto de Sechura, en el departamento de Piura. Ahí está. En los yacimientos mineros energéticos encontramos dos cosas importantes: el petróleo y el gas. En el caso del petróleo, hablamos justamente de un aceite, entre comillas un aceite de piedra, como significa la palabra, donde vamos a encontrar un proceso químico y físico de materia orgánica en descomposición a través de millones de años que se ha formado en el subsuelo. Y obviamente generó el petróleo. Ahora, en el Perú, chicos, más o menos por acá tenemos un pequeño esquema del Perú. Y lo vamos a encontrar el petróleo ¿en dónde? En la costa norte. En la costa norte y en la parte nororiental del país. O sea, en esta zona de acá vamos a encontrar una gran cantidad de petróleo y en la zona norte también del país. Profe, pero ¿por qué acá? ¿Por qué en el norte de la costa? Bueno, porque hay tablazos y los tablazos, recuerda que la descomposición que se daba en la parte de abajo de los tablazos, en la zona del Zócalo, era una descomposición de millones de años, subía por movimiento pirogénico y se formaban grandes concentraciones de petróleo. ¿Podíamos extraer entonces qué cosa? Del Zócalo continental, en la zona norte, podemos sacar petróleo de los tablazos de ¿qué? De Zorritos, que está en Tumbes, La Brea, por ejemplo, Pariñas, Lobitos, Negritos, El Alto, Talara, que están en Piura. Por eso Piura, chicos, es el departamento de mayor extracción de petróleo, pero en la costa peruana, no del Perú, solo de la costa. Profe, a nivel nacional, Piura, entonces, ¿qué lugar ocupa en extracción de petróleo? Ah, el número 2. ¿Por qué el 2? Entonces, ¿quién está el 1? Loreto. Lo que pasa es que Loreto, chicos, es el departamento más petrolero del país, porque se encuentra en la zona nororiental. Y en la zona nororiental, ¿qué tenemos? Bastante materia, ¿qué cosa? Orgánica. Árboles por ahí, animales que vivieron en épocas muy antiguas, que se han ido descomponiendo y han ido justamente produciendo estos minerales. Entonces no te vayas a olvidar, el petróleo se extrae principalmente de Loreto, segundo departamento, Piura. Pero si la pregunta es de la costa nada más, entonces solamente Piura en los tablazos, ¿ya? Ahora, de la parte de la selva, chicos, encontramos a uno de los proyectos más importantes de petróleo en el país, por no decir el único, y se llama el oleoducto norperuano. Viene desde Loreto, desde el yacimiento San José de Saramuro en Loreto, y va a llevar el petróleo hacia la parte de la depresión de Bayobar, hacia el puerto Bayobar en Piura, para su luego exportación. Bayobar está en Piura, pero cuando salió de San José de Saramuro, por ejemplo, va a recorrer la cadena oriental de los Andes del Norte y va a cruzar cerca al Pongo de Manseriche. Y después pasará por el Pongo de Rentema. Y después pasará por el Paso de Porcuya, paso más bajo del Perú. Y después la Pampa Olmos, pampa más extensa del país. Después el desierto de Sechura, desierto más grande del país. Pongo número 1 más largo del país. Pongo número 2 más extenso del país. Y el último terminará en la depresión de Bayobar. Y de acá se exporta. Ahora, por ejemplo, como dato, se le dicen, ¿cuál sería el punto más alto que tiene el recorrido del oleoducto norperuano? O sea, eso acá es el oleoducto norperuano. Pero ¿cuál es el recorrido entonces más alto? Los pongos no podrían ser porque están en la selva alta. La respuesta tiene que ir acá, al Paso de Porcuya, porque es la única zona andina, entre comillas, predominante de esas regiones. ¿Sí? El oleoducto norperuano viene de Loreto, pasa Amazonas, Cajamarca, Piura y lo que es Lambayeque. Más o menos toda esta zona de acá. Ahora, en el caso del gas, tenemos por ejemplo al más importante del proyecto de Camisea, pero recuerda que no es la única. Lo siento, ¿sí? No es la única, hay otras también. Y esa otra, por ejemplo, se llama Guaitía. Es en Ucayali y es la mayor reserva de gas que tenemos. También tenemos una que se llama Cepagua, ¿no? También tenemos una que se llama Cepagua. Y Camisea, que es el proyecto más importante. Es el famoso gasoducto, es el más grande del país. Comienza en la provincia de la Convención,
desde Cusco, y de ahí el gasoducto comienza en Cusco, va para Ayacucho, va para Huancavelica, termina por la parte de Ica y culmina hacia la parte de Lima, donde llega a Lurín y de ahí se dispersa para Lima metropolitana. Ahora, la empresa que maneja todo esto es Plus Petrol, como vemos ahí, es la que lidera número uno la producción nacional de gas. Y si hoy tienes gas justamente en casita, ¿no? Hoy que mamá cocina ya con el gas ya que llega a tu casa, ¿sí? Entonces recuerda que eso, ¿qué cosa? Esa actividad, recuerda, se produce entonces por el tema de lo que es el gasoducto, el proyecto Camisea. Ahora, en el segundo gobierno de Alan García se propuso algo llamado, por ejemplo, el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Profe, ¿y está en función? Bueno, hay todo un dilema acá todavía, ¿sí? Pero todo eso, justamente este proyecto, se quería llevar el gas para la parte sur de nuestro país, ¿no? Para la parte sur de nuestro país. Entonces encontramos por ahí plan de separación en Malvinas, ¿sí? Y después le llevamos hasta Quillabamba, Cusco, Abancay, Mollendo, Hilo. Iba a abarcar toda esta parte del sur. Pero es un proyecto todavía veremos qué pasa, ¿sí? Entonces chicos, esto ha sido minería. Te veo en la siguiente pizarra que es pesca. Bueno chicos, ahora continuamos entonces con la parte de la pesca. Recuerda que vimos hace un momento lo que era la minería y ahora nos toca hablar de la pesca y lo que es la tala. Si bien es cierto, estas actividades, chicos, son muy extensas, es por eso que habrás visto ahí, provecho con la semana número 13, porque hemos hecho 4 pizarras. Espero que las 4 pizarras las hayas aprovechado ya al máximo, hay mucha teoría, ¿sí? Y todavía la que viene es peor todavía, así que prepárate. Ahora, la pesca. Profe, ¿la pesca solamente consiste en extraer los pececitos? No. Lo que pasa es que la pesca en sí es una actividad extractiva, hasta ahí nadie lo discute. Pero ¿qué pasa cuando usamos un término como la piscicultura, por ejemplo? O sea, la pesca es una actividad que se encarga de extraer peces, ya, bacán. Pero la piscicultura también se extrae, sí. Pero ¿cuál es la diferencia de la pesca con la piscicultura? En que la piscicultura, chicos, hay una crianza antemano. Por ejemplo, te explico rápido. Cuando nos vamos a Junín, encontramos nosotros allá un criadero, ¿sí? Es un criadero denominado justamente criadero de ingenio. En ingenio, tú vas ahí, puedes sacar la trucha, pero aguanta, esa trucha ha sido criada. Entonces significa que eso no es una pesca, eso es una piscicultura, porque es una piscigranja. ¿Qué significa? Que hay una crianza del animal, hay una crianza de la especie, y de ahí recién su explotación. En la pesca no. En la pesca, ¿qué hacemos? En la pesca vamos, pescamos, pero nunca hubo una intervención por parte del hombre para esa especie. ¿Me entiendes? Ya. Ahora, entonces, la pesca la vamos a dividir en dos. La pesca marina y la pesca continental. En la pesca marina la vamos a dividir en otras dos. Lo que es la pesca de altura, la pesca de alta mar o la pesca industrial. Y la otra, porque siempre hay la otra, no te olvides, le llamamos la pesca básica, artesanal o pesca de bajura. Mira, está bien fácil, ¿eh? En la pesca industrial, uno, hay apoyo financiero. Es por eso que usamos, ¿qué cosa? De repente, algunos aparatos tecnológicos para ubicación, como el GPS, el radar, el sonar, las boyas o de repente las grandes redes. Porque recuerda que en la pesca de altura se practica una pesca de arrastre. Profe, ¿cómo es eso? Tenemos grandes embarcaciones, porque recuerdo que esta de acá se practica en bahías. ¿Qué son bahías? Puertos enormes, zonas entrantes grandotas que vimos ya en temas pasados. Agarramos entonces estas grandes redes y pescamos por arrastre. Ponemos las redes en el mar, avanzamos cierta distancia, levantamos todo esto y vemos la cantidad de peces que están ahí. Recuerda que esa cantidad de peces tiene que generar una cantidad de ingresos para justamente mantener la inversión que se hace en una pesca industrial. Porque recuerda que acá todos esos peces que saquemos no va a ser para venderlo en el mercado. No va a ser de consumo directo. Va a ser de consumo, ¿qué cosa? Indirecto. Porque le vamos a dar un proceso industrial. Y al darle un proceso industrial hay un valor, ¿qué cosa? Agregado. ¿Y qué podemos producir por el sol? Harina de pescado, aceite de pescado. El trabajo acá, o sea, vamos a encontrar que no es un trabajo colectivo. O sea, no es como de repente, si de repente vives cerca de un muelle o has visto cómo pescan
Son pescadores normales, personas normales, sencillas. Pero una pesca industrial es distinto. Vas a necesitar de repente de ingenieros pesqueros, de oceanógrafos, de personas que sepan del tema. Entonces, es un trabajo selectivo. Entonces, revisemos un poquito. Dice, se está en grandes volúmenes y consumo directo, claro. Son industriales, por eso hay un valor, ¿qué cosa? Agregado, te lo dije. El área de extracción es de 5 millas a más, hasta donde se pueda. Otros libros dicen más de 10 millas, ¿no? Ya no hay problema. De 5 a 10 millas a más, porque hay otros libros que sí lo ponen así que tú no te preocupes. Solamente son puntos. Trabajos selectivos y las especies que más extraemos, ¿quiénes son? La anchoveta, la sardina. Esas dos se extraen bastante, pero recuerda que su consumo no es directo, su consumo es industrial. Otro, encontramos también gran producción de harina, aceite de pescado y los puertos mayores encontramos acá. Paita en el departamento de Piura y obviamente Chimbote, pues. Chimbote tiene el zócalo más amplio del Perú, entonces es por eso que tiene la mayor cantidad de peces. Es por eso que es el más pesquero del país, Chimbote. Y el Callao es el puerto de más comercio en el Perú. Significa que más o menos, según estadísticas, el 80% de la exportación y de la importación de nuestro país se hace a través del Callao, no te olvides. Y en la pesca artesanal básica o de bajamar se practica en caletas o ensenadas. Te acordarás que las caletas o ensenadas, a diferencia de las bahías, eran puertos más ¿qué? Eran puertos más chiquitos, más pequeños. Entonces no hay grandes embarcaciones, hay pequeñas embarcaciones. No hay ¿qué cosa? No hay apoyo financiero. Entonces es un poco de repente incipiente en el tema económico. Trabajos colectivos. Claro, no cualquiera va a trabajar. Se practica dentro de las 5 millas, por eso se llama pesca de bajura, porque está cerca al litoral. Otro, consumo directo. Acá sí, pues, ¿no? Acá sí vamos, sacamos esos pececitos y lo comemos de manera directa. Otro, especies como la cojinova, lenguado, machete, lorna, ¿sí? No le digas, lisa, toyo, pejerrey y otros peces. Los puertos menores que podemos encontrar acá son la Cruz en Tumbes, o en Lima, por ejemplo, de repente conoces Pucusana, Chorrillos, Ancón, que son puertos limeños. Si tú vas a esos lugares vas a encontrar pues como hay de repente cevicherías o no, o de esa manera justamente se trata de cubrir la economía en un sector más pequeño. Ahora, en la pesca continental lo vamos a encontrar por regiones y lo dividimos hondamente en costa, sierra y selva. ¿En dónde? En ríos y lagos. Por ejemplo, en la costa, en los ríos, principalmente, recuerda que ahí se practica una crianza, en algunos ríos como el Majes, por ejemplo, en Arequipa, el río Coña o el Cañete, donde vamos a encontrar camarones. Si bien es cierto, es mínimo, no se extrae demasiado, por la contaminación, entenderás, de una región tan densa en población como es la costa, pero sí podemos encontrar registros de camarones. Otro, langostinos y las famosas conchas negras en Tumbes, que también es algo representativo de esta región costeña. ¿Sí? Ahí está. Inclusive, recuerdo haberte mencionado en algún video por ahí, de que el río Rímac también se extraía, ¿qué cosa? También se extraía lo que son camarones. Pero bueno, fue un tiempo hace mucho, pues. Ahora hay contaminación, ahorita ya es otro tema. En la parte de la zona andina encontramos también en lagos, principalmente la crianza de ¿qué? De la trucha. La trucha es un animal de zonas frías, no es peruano, no es oriundo, es canadiense, pero que se acopló a nuestros ambientes, lagos, glaciares, algunos ríos por ahí que podemos encontrar la crianza de trucha. Personalmente he podido viajar un poquito, he comido trucha en la parte de Ingenio, en el criadero más grande del Perú, que está en Huancayo, cerca de Huancayo. No me gustó mucho, pero la trucha más rica, al menos así hasta lo donde yo he comido ahora por viajar, ha sido en Canta, ¿sí? Un lugar muy hermoso, muy bonito, te recomiendo visitar, pero en Canta se come una buena trucha, chicos, lo máximo, recomendable, recomendable. Recuerda que lo mejor de hacer turismo es justamente ir a comer, ¿sí? Otro, por ahí, el suche también, que es un pececito peruano, es un pececito andino, pero la trucha es carnívora, y la carnívora, trucha, ¿qué le hizo al suche? Se lo comió. Por eso hoy ya no hay suches. Carachi, otro pez más, y la rana. Pero la rana más grande del mundo, profe, pero ¿qué? ¿Piscicultura? No, es que se encuentra en los lagos, pues, como en el lago Titicaca, donde encontramos la rana toro.
La rana toro es una ranita de 35 centímetros. Imagínate una ranita de este tamaño. ¿Te gustaría encontrarla por ahí? No, ¿no? Entonces ahí está. Esa es la rana toro. Ahora, en algunas piscigranjas, que justamente se practica acá, como el caso de Ingenio, que te decía, el mayor criadero de truchas del país, y también en el lago Titicaca, donde también hay una gran producción de truchas, ojo. Y en la selva, principalmente en ríos amazónicos, en los meandros, quizás por ahí, en las zonas llanas, y también en los lagos amazónicos, en los lagos en forma de herradura, en los lagos en forma de media luna. ¿Y qué encontramos? Al paiche, al zúngaro, al dorado, al bagre. El paiche es un pececito de 2 metros 20, 120 kilos aproximado, y lo podemos encontrar ahí. Ahora, no confundir, la pesca es extracción, la piscicultura es crianza de peces, pero la acuicultura, ¿a qué se refiere? La acuicultura no solo se refiere a una especie, sino se refiere al ecosistema o a la comunidad que abarca toda esa zona de pesca. De repente a las plantas, de repente a una cadena trófica, ¿no? Entonces, a todo eso se refiere la acuicultura. En cambio, la maricultura se refiere a la crianza de peces también, pero cerca al litoral. Por ejemplo, podemos encontrar maricultura en algunas zonas costeñas, ¿no? Donde hay justamente entre el río y el mar podemos encontrar algunas especies, y esa crianza de peces o esa extracción de peces se denomina maricultura. Esa es la pesca, segunda actividad que más genera PBI en el Perú después de la minería. Ahora, en el caso de la tala, se refiere al aprovechamiento de ¿qué? Obviamente de masa arbórea, obviamente de árboles, y la vamos a dividir en 4 tipos de bosques. En la costa encontramos 2 bosques importantes. Este pedacito de acá es el bosque tropical del Pacífico. El bosque tropical del Pacífico, que abarca zonas como cuáles. Por ejemplo, una zona netamente como Tumbes, donde vamos a encontrar la zona del caucho. Otro, que es un ambiente más seco, pero que hay lluvias en épocas de verano, y se llama el bosque seco. ¿Qué cosa? Es el bosque semitropical seco. En esta zona vamos a encontrar una zona de precipitación de lluvias estacionales, unos veranos un poco más cálidos, no hay lluvia en invierno, recuerda, pero hay algunas plantas que se acostumbran a estas condiciones ambientales. Es por eso justamente que hay este tipo de bosques en pleno desierto. Porque en toda la zona de acá de la costa no hay nada, pues. O sea, acá, tú que vives en esta parte de la costa, Lima, Ica, ¿ves bosques en esta zona del desierto? No. Pero en el norte, más o menos en departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de La Libertad, me vas a encontrar árboles. Principalmente uno, y el más explotado de la costa, el famoso algarrobo. El algarrobo es una planta nutracéutica. Es una planta que la algarrobina, que es su producto, genera o tiene muchas vitaminas. O sea, significa que podríamos hacer alimentos nutracéuticos con eso. Pero el problema es que no se explota para eso. Profe, o sea, ¿el algarrobo teniendo tantas propiedades se explota para otra cosa? Sí. El algarrobo teniendo esta propiedad es uno de los árboles, chicos, que es deforestado a gran escala. Son árboles que deberían protegerse, pero lastimosamente lo deforestamos. Y como te digo, es de manera intensiva. Profe, ¿y cómo hago para proteger el algarrobo? ¿Se puede? Sí se puede. Hay solución para proteger el algarrobo. ¿Quieres que te diga? Deja de comer pollo a la brasa. Profe, ya fue. Sí, lo que pasa es que el pollo a la brasa se hornea justamente con algarrobo. Entonces el algarrobo, que es talado y quemado para generar carbón, ¿para dónde crees que lo llevamos? Para Lima. ¿Y en Lima qué se come? El pollo, nuestro plato bandera, como el pollo a la brasa. Por eso que si quieres contribuir a eso, deja de comer pollo a la brasa. Lo siento, ahí está. Otro, por ejemplo, también encontramos en la zona andina, más o menos zonas de 500 hasta donde se pueda, hasta donde llegue el árbol. Encontramos entonces en el bosque de la zona andina zonas como Yunga, Quechua, Suni, Puna. Profe, ¿pero por qué no pone Janca? Bueno, podríamos ponerle, ¿ah? No pasa nada si lo encuentras en un libro. Pero ponte a pensar, o sea, estamos hablando de árboles. Y en Janca, zonas muy altas, donde hay solamente masa de hielo, cráteres volcánicos, no es algo que podríamos mencionar, por eso no está puesto. Pero el árbol de más explotado acá, o al menos algunos, es el molle, que se encuentra en las regiones Yungas.
las taras o los queñuales, pero más que eso el eucalipto. El eucalipto es uno de los árboles más explotados también de la zona andina. No es peruano. Ojo, el eucalipto no es peruano, es oriundo de Australia. Y obviamente el mayor bosque de nuestro país son los bosques tropicales húmedos. Son zonas de gran humedad, de gran precipitaciones, donde encontramos los árboles más grandes y los más densos también. Vamos a encontrar, por ejemplo, al bosque húmedo tropical. Entonces vamos a encontrar acá los árboles más explotados y los más importantes. Uno es el cedro. El cedro es el árbol de mayor exportación. No te olvides, mientras que el más explotado son dos, el tornillo y el cedro. Pero la de madera más fina es la caoba y la madera más alta es la lupuna. La lupuna es el árbol más alto de nuestras selvas. O bueno, el árbol más alto de nuestros bosques en Perú. Profe, ¿qué tan alta es? Bueno, con decirte que puede llegar hasta 60 metros de altura. Imagínate un árbol de 60 metros de altura. Imagínate talarlo, su diámetro del tronco sería más o menos de 3 metros. Yo mido 1,60 más o menos. Entonces imagínate el doble. Un tronco del doble de mi estatura. De ese tamaño son los árboles. O sea, la tala en la selva mata personas. También, obviamente, porque son masas arbóreas inmensas, ¿sí? Entonces, chicos, hemos visto minería, pesca, tala. Me dirás si es que por ahí, recuerda que estos videos están cada vez con más teoría porque los temas que vienen son temas más extensos. La semana 14 es un tema bien extenso, así que nos vamos a demorar un poquito. Si por ahí, entonces te pido un poquito de paciencia si es que estás estudiando y estás a la semana con nosotros. Entonces, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos en la semana número 14. Acá nos vamos a quedar.